Hola, soy Carlos de Buen, les doy la bienvenida a este programa de la serie Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy vamos a platicar con la magistrada Rosario Jiménez Moles sobre un tema muy interesante en el que reparamos quizás en demasiado pocas ocasiones, que es esa difícil tarea que tiene el juez laboral en esta ocasión, pero puede ser el juez civil o el juez penal, para conocer la verdad, para que la verdad del juicio sea lo más cercana posible a la verdad a la verdad histórica, a la verdad de los hechos. Es algo que ciertamente no se enseña en la escuela, que quizás debería enseñarse, yo creo que habría que hacerlo, y que tanto los litigantes como el juzgador se enfrentan a ese problema, pues cuando ya están frente a frente litigando en un juicio y comprometiendo los intereses de las partes. Estoy seguro que va a ser una plática sumamente interesante y que la van a disfrutar mucho. Ojalá y así sea. Hola, como lo habíamos comentado previamente, tenemos el gusto de contar con la participación de la magistrada María del Rosario Jiménez Moles, pues en este programa de la serie de charlas magistrales. María del Rosario Jiménez Moles es licenciada, maestra en Derecho y doctora en Derecho egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y División de Estudios de Posgrado de esa facultad, con mención honorífica en todos los casos. Es especialista en amparo, derecho laboral, derecho burocrático, relaciones laborales iberoamericanas y en conciliación. Magistrada integrante de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Presidenta de Junta Especial en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Secretaria proyectista de Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria General Auxiliar, Secretaria Técnica, Proyectista y Secretaria de Acuerdos de varias salas del Tribunal Burocrático Federal y apoderada legal de Ban Rural. Autora de varios libros, entre los que destacan por su relación con el tema Criterios jurídicos en materia laboral burocrática, Prontuario de procedimientos en conflictos individuales de los trabajadores al servicio del Estado, con coautoría con otros 3 magistrados. Los derechos humanos laborales, hacia un nuevo modelo laboral en México, reflexiones desde los derechos humanos, en coautoría, entre otros. Maestra en diversas instituciones como la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, las Casas de la Cultura Jurídica del Poder Judicial Federal, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Evo, las Universidades Anáhuac del Norte y del Sur, el Instituto de Posgrado en Derecho y el Instituto del Tribunal Burocrático Federal, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y miembro de número de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, del Colegio Mexicano de Abogados y de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Pues para hablar de un tema sumamente complicado, yo toda la vida me he preguntado cómo le hace un juez para conocer la verdad, cómo le hace o en qué momento el juez se considera satisfecho con su conocimiento de los hechos, y qué mejor que contar con la presencia de la magistrada Jiménez Moles, que tiene una experiencia enorme en esto, tanto en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde hoy preside la Quinta Sala, como en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en muchos foros más. A mí me sorprende la habilidad, la agilidad y la intensidad de trabajo de la magistrada Jiménez Moles. Hemos coincidido muchas veces en algunas conferencias y cosas así, siempre muy interesante escucharla, y estoy seguro que van a compartir el gusto ustedes conmigo. Rosario, pues ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar aquí contigo, Carlos de Buen, ofreciendo esta entrevista para la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias. Rosario, quizás la primera pregunta sería, ¿dónde aprende el juez a conocer la verdad? ¿O dónde aprende a
aproximarse a la verdad? ¿En dónde aprende, dónde le enseñan qué creer, qué no creer, a qué conclusiones llegar? Pues contestaría de una manera negativa. No te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad, tampoco en los posgrados, ni en las maestrías, ni en los doctorados, ni en ningún sitio. Eso es algo que tiene uno que trabajar y que construir todos los días con sus expedientes. Es algo quizá de casa, es algo quizá del ambiente, pero no de la formación de un juzgador, lamentablemente. Haría falta entonces introducir en las carreras de derecho, empezando por ahí, independientemente de la formación de los jueces, los cursos particulares, pues alguna clase de psicología, de apreciación de los elementos de prueba, cómo valorar más uno que otro. Definitivamente es algo que tenemos que cambiar en nuestro país. Se resume en 3 palabras: educación, educación, educación. Y se debe de iniciar desde las escuelas primarias, la secundaria, la preparatoria y desde luego la carrera de licenciado en Derecho. Hay que insistir en que se trata del esclarecimiento de la verdad. Se trata de conocer de una primera mano los hechos, interesándose en valores, en principios, en los derechos humanos, antes que en la técnica. Y una vez que la persona tenga ese deseo y esa vocación por encontrar la verdad, entonces ya vendrán las herramientas técnicas, ya vendrá el conocimiento de las leyes, de las sentencias, de todo aquello reivindicatorio de los derechos humanos y ya como juzgador la práctica una y otra vez, pero siempre sin abandonar esa pasión por encontrar la verdad. El juzgador debe amar la búsqueda de la verdad, debe hacerlo con toda intensidad, más allá de a quién favorezca la verdad o cuál sea el resultado de un juicio. Es pasional. Cuando yo resuelvo un expediente, lo que menos veo es quiénes son las partes. Es más, pido que no me muestren quiénes son las partes. No me interesa saber quién es el actor, quién es el demandado, si viene de algún despacho determinado. No quiero saberlo. Solo quiero conocer el expediente, tratando de no involucrarme con los nombres, y al revisar esas sentencias que en materia laboral nosotros llamamos laudos todavía en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, regirme únicamente por quien tiene la razón. Dice la Ley Federal del Trabajo y también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con algunas palabras un poco distintas una de la otra, pero básicamente coinciden en 2 principios esenciales del derecho procesal del trabajo, y yo no sé por qué pudieran ser exclusivos del derecho del trabajo o del derecho procesal del trabajo y no del derecho procesal civil y otros, que es precisamente esa búsqueda de la verdad a través de la expresión de que se debe resolver apreciando en conciencia, a veces dice la ley los hechos, a veces dice las pruebas o los medios de prueba, y juzgando a verdad sabida. Esto, digamos, son 2 principios que nos meten desde que empezamos a estudiar derecho del trabajo, ¿no?, dentro de la carrera, y que difícilmente encontramos un significado muy claro. ¿Qué quiere decir para ti, Rosario, apreciar los hechos en conciencia, apreciar las pruebas en conciencia y juzgar a verdad sabida? Todo juzgador tiene que aceptar que hay 2 tipos de verdades cuando se va a enfrentar a un procedimiento y a resolverlo desde mi cancha. Lo primero es que existe una verdad verdadera, que es la verdad que a veces no conocen ni las partes, una verdad fundamental que hay que desentrañar, y la verdad histórica que se construye a través de todo el proceso, con la demanda, la contestación, las pruebas, y va avanzando el expediente. Desentrañar esa verdad verdadera dentro de la verdad histórica es algo verdaderamente complejo y complicado. ¿Qué implica? Bueno, conocer el expediente primero, escuchar a las partes. Este cambio tan importante de migrar a juicios orales le va a dar un poder inusitado al juez, porque en estos nuevos sistemas ya no le va a llegar un expediente como producto concluido para que nada más emita una sentencia o laudo, sino que va a recibir a las partes, va a desahogar las pruebas, va a ver los gestos que hacen uno y otros. Hay una vieja jurisprudencia de 2006 que habla de los careos. Ojalá estos nuevos jueces laborales lo hagan. Observe, vea, estudie el expediente, analice todas las pruebas, no deje de estudiar nunca,
que sea alumno y maestro a la vez siempre de todos los diplomados, maestrías, de todo lo que exista, para que siga en su investigación y al final no tenga solo ese producto terminado que es el expediente, sino la técnica, el conocimiento, el manejo de la jurisprudencia, pero sobre todo recordar las conductas procesales externas de las partes, los gestos que hicieron al momento de presentarse a litigar en sus audiencias y en ese momento, cuando esté uno tomando una decisión, tratar de hacerlo de esa manera para tener la conciencia tranquila de que descubrió en la mayor medida posible esa verdad histórica, que no la verdad verdadera, que esa nunca la vamos a conocer como juzgadores. Nunca la vamos a conocer, pero obviamente tenemos que empatar en la medida de lo posible la verdad histórica o legal, como se le llama también, con la verdad real, ¿no? por llamarla de alguna manera. Y hay instrumentos, ¿no? Hay instrumentos para acercarse a esa verdad, y uno de los instrumentos fundamentales, o dos, pero van ligados desde mi punto de vista, son las presunciones, la presunción humana concretamente estamos hablando, y luego si quieres hablamos de la presunción legal, la presunción humana y las cargas de la prueba. Es decir, a mí me parece, y me interesa mucho tu opinión en este sentido, que cuando el juez escucha dos versiones, ya de entrada presume que una de las dos es cierta y la otra es falsa, o confía más, por decirlo más suavemente, en una de las dos versiones, y eso genera una presunción en favor de esa versión. Hay presunciones, por ejemplo, la vieja presunción de la Suprema Corte, que ahora las últimas reformas de 2019 están rompiendo respecto del ofrecimiento al trabajo. No estoy hablando en apartado B, en derecho burocrático, sino apartado A conforme a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el trabajador, si era tu trabajador, ahorita no es tu trabajador, te está demandando, presumo que sí hubo despido. Y entonces el patrón decía, yo no puedo romper esa presunción, no tengo elementos de prueba, pero te ofrezco el trabajo. Y entonces la otra parte dice, bueno, pero lo tienes que ofrecer en los mismos términos y condiciones, y me estás cambiando el salario, me estás cambiando el horario. Y te iba planteando todo un juego, que yo digo que ahí lo que hizo la Corte fue una especie de manual de cómo mentir en juicio, ¿no? Y eso me recuerda una expresión del magistrado Esquinca Muñoz en alguna conferencia que nos decía, es que los juicios laborales son torneos de mentiras. Y es real, yo lo veo desde el punto de vista del litigante. Y no solo eso, a veces este tipo de juegos perniciosos te obliga a aceptar como verdad lo que es mentira, porque te da una mejor posición judicial. ¿Cómo ves ese problema desde el otro lado de la mesa, desde el lado del juez? Porque uno lo ve desde el lado del litigante, ¿no? A veces actor, a veces demandado. Pero ¿cómo lo ve el juez? Es una pregunta tremenda. Es una pregunta terrible porque no hemos tomado la conciencia de lo que es el derecho del trabajo. Es un derecho social. Es un derecho a veces de escasa prueba, porque tenemos pymes que lo que menos tienen son pruebas, son las que le dan el 85% del trabajo al país. De manera que como juzgadora veo con mucha desesperación que las personas crecen como los enanos para que no crecieran se les encerraba en cajas y se les contenía. Y se les contenía fuertemente porque iban a ser famosos, iban a ser actores de circo y cosas por el estilo. Entonces, cuando el enano sale de la caja, ya no puede demostrar nada y ya no puede llegar a la verdad. Así nos pasa con el artículo 784, 804 y 805, que establecen, y perdóname que empiece con las presunciones legales, una serie de presunciones derivadas de que la carga de la prueba, en todo caso, es para el patrón, y no pensamos en los que le dan el trabajo al país, y no pensamos en que es un derecho social, y no pensamos que son tan vulnerables a veces en una relación de trabajo, tanto el trabajador como sus patrones. Y entonces yo te diría, observemos las presunciones humanas. Observemos las conductas externas de las partes en un procedimiento. La oferta de trabajo tiene 77 jurisprudencias. ¿Por qué tiene tantas? Porque las partes dejaron de litigar. Las partes estaban, como dice Esquinca Muñoz, en ese torneo de mentiras, tratando de demostrar un trabajador que está interesado por un trabajo que ya no quiere de ninguna manera, y un patrón que ofrece un trabajo en el que jamás quisiera que regresara ese trabajador. Y con 77 jurisprudencias muy técnicas, se tendría que decidir quién de los dos tiene la carga de la prueba.
Era una lucha por la carga de la prueba. Era algo poco sincero. Y son asuntos que a mí, en lo personal, porque yo también he trabajado en el apartado A, fui presidenta de junta y estuve en un tribunal colegiado, nunca me dejaron satisfecha. Es el enano que sale de la caja. ¿Cuándo me sirvió la presuncional humana? Cuando yo observaba que un trabajador muy cercano a la jubilación pedía su reinstalación frente a un despido. Y el patrón me decía, no, él abandonó el empleo. Bueno, como juzgador, ¿verdad? Alguien de quien observas un expediente impecable de 20 y tantos años de trabajo, ¿no te parece verosímil que vaya a renunciar cercano a su jubilación? ¿No será que ese patrón no quiere cumplir con sus obligaciones? Bueno, ahí observé las conductas externas de las partes en un expediente lleno de cargas probatorias donde quizá estaban a la mitad y donde le di la razón al trabajador. Muchas veces hice eso en mis sentencias cuando trabajaba para la mejor magistrada del Poder Judicial, Erlinda Flores Irene. Un saludo para ella si es que me ve. Y yo creo que sí, funciona bastante bien la presuncional humana. Este artículo 784 que comentas, que viene desde las reformas de 1980 que convirtieron un proceso más o menos de corte civilista, o bastante de corte civilista, en un proceso desigual, en un proceso protector de los trabajadores, pues nos dice, entre otras cosas, que la carga de la prueba para ciertas cuestiones, pero son muchas, es del patrón. Cuando hay controversia sobre la fecha de ingreso, sobre la antigüedad del trabajador, sobre el monto del salario, sobre la jornada de trabajo, etcétera, etcétera. Y mencionas ahora que pues eso a veces genera una desproporción en contra del patrón. Es decir, puede generar efectos nocivos en contra de un patrón que probablemente está actuando de buena fe. Pero lo que existía antes de dejar el viejo principio de quien afirma tiene que probar era, desde mi punto de vista, terriblemente injusto para los trabajadores. Entonces, ¿habría algún punto medio desde tu punto de vista donde se pudiera equilibrar esa cuestión de las cargas probatorias? En cuanto a las cargas probatorias, los juzgadores tenemos en el campo del derecho del trabajo que hacer el subsanamiento jurídico en la primera instancia, siempre a favor del trabajador, y siempre debemos hacerlo. Considerar al momento de resolver que quien está en mejor posición de probar es precisamente el patrón, porque es el que expide el contrato de trabajo, los recibos de salario, el que paga las prestaciones de seguridad social. Perdón que te interrumpa, ¿todos los patrones tienen esas posibilidades? Solamente los que no son pymes. Bueno, grandes patrones. Si estamos frente, quizás no vamos a decir patrones, marcas, pero hay patrones medianos de muy buen talante y grandes patrones. Pero hay papelerías, hay estéticas, hay pequeños comercios, donde yo creo que la ley debió haber hecho una pequeña diferencia. No todos los trabajadores son los vulnerables. A veces el patrón está más indefenso y una demanda laboral, y me tocó verlo en los 7 años que estuve en un tribunal colegiado, un solo trabajador con una condena cerraba la fuente de trabajo de todos. Todos eran 5 o eran 6. De manera que hay que ver con mucha cautela cómo legislar a futuro las cargas probatorias, pero si la ley falla, ahí está el juzgador. Para equilibrar, por eso el nuevo sistema de los nuevos procedimientos orales exigen la inmediación, no es una casualidad. ¿Podemos establecer un sistema en donde no confiemos del juzgador y le pongamos candados por todos lados para que no se salga de lo que le dijo el legislador? ¿O es imposible una cuestión de este tipo? Por ejemplo, en la apreciación de las pruebas, en la distribución de las cargas probatorias, yo pienso que este tema que mencionas se podría resolver dándole ese voto de confianza al juzgador, diciendo, oye, a la hora de distribuir las cargas probatorias, considera las circunstancias particulares del trabajador y del patrón. No le puedes exigir lo mismo, que es lo que estás mencionando, entiendo, a ese pequeño patrón que tiene 3 trabajadores, que apenas si subsiste, que a la gran empresa que tiene miles de trabajadores y que es sumamente poderosa. Pero eso requiere entonces, porque no hay manera de poner una frontera entre una cosa y otra. No decirle al juez, oye, cuando se trate de pymes, no, pero cuando se trate de grandes empresas, sí. Porque ¿qué es una pyme y qué es una gran empresa ya a la hora de juzgar? Entonces, más bien,
darle el voto de confianza, decir, pues tú eres el que decides cuándo aplicas al 100% la carga de la prueba y la presunción correspondiente y cuándo no. Podríamos ir por ahí, digamos. Para eso requieres regresar al inicio de esta plática. Educación, 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 pero también una formación profesional muy específica en el juzgador. Le vas a dejar toda la carga de resolver porque la ley siempre es perfectible y algo le va a fallar. Pero necesitas un juzgador independiente, bien pagado, buen árbitro, que esté desprovisto de todas las creencias y cosas que tiene para ser neutral al momento de resolver. Un juzgador consciente, serio, y de eso se trata, que esté presente, que sea estudioso, que esté bien pagado, porque si es un juzgador como los presidentes de las juntas especiales que están luchando por no ser multados, porque por cada 5,000 asuntos tienen solo 15 personas en su nómina, no es posible que sean juzgadores libres, independientes y que puedan decidir bien el derecho. Es como los equipos de fútbol. Estamos hablando de, no quiero ofender a nadie, pero los Reboceros de la Piedad, creo que aquí no tenemos a nadie que le vaya ese partido. No será lo mismo que el Chelsea o que un equipo de fútbol alemán. Necesitas una alineación correcta en tus juzgados y ojalá pueda suceder para que se les enseñe no nada más la técnica del derecho, de las pruebas, de las cargas probatorias o de la ley que les va a estar cambiando constantemente. Tenemos la ley de 70, tenemos desde la de 31, los cambios procesales de 80 a los que te refieres, los cambios del 1 de mayo de 2019, los cambios en teletrabajo posteriores, el trabajo del hogar. Siempre va a haber movimientos en la ley y la ley no te puede dar las fórmulas. La fórmula la va a dar un juzgador y partes que también estén educadas en su manera de litigar, que sea decente, sindicatos que sean decentes. Todos los actores o todos los operadores de justicia tienen que ver por el derecho del trabajo y ponerlo en el lugar que merece. Un primer lugar correcto o un lugar tan bueno como el de las más ramas, pero no haciéndole castigo siempre en los salarios, que sea el último que llega a los juicios orales, que siempre se esté pensando que es muy caro esto, muy caro aquello. Yo creo que sí se le apuesta a cerrar las juntas dándoles dinero para que lo hagan rápidamente y eficazmente con personal que luego pueda migrar al Poder Judicial, claro, tendremos mucho más éxito que esperando a que justiciables que ahora se sienten de segunda, porque todo lo de la pandemia, todos los juicios laborales le tocan a las juntas. ¿Cómo van a cerrar si hay tantos despidos? Creo que sí, así. Sí. Has hablado en algunas de tus intervenciones sobre un tema que es fundamental y que va ligado a la oralidad. Efectivamente, ahora tenemos nuevos procedimientos orales, o mucho más orales que los anteriores. Tristemente no tan orales como deberían ser, porque tenemos una parte inicial escrita que se ha prolongado muchísimo en la ley, con la cual a mí fracaso, no me parece eso. Que... es una justicia oficial de partes, no de jueces. Sí. Escritos van, escritos vienen. Y luego ya entramos en la parte oral, que me parece que está, por lo menos en principio, muy bien manejada en la ley. Tristemente esto es apenas algo que está iniciando. Este año tenemos apenas 8 estados donde funcionan o donde están empezando a funcionar estos nuevos juzgados laborales. Pero hacia allá vamos y es la ruta correcta, creo yo. Y en ello hay una característica, creo yo, que no podemos hablar de un principio, sino de una característica, que es la inmediatez. La presencia del juez. Tú decías hace un momento, es que el juez tiene que ver hasta para dónde voltea a ver el testigo, si voltea para acá, si quiere buscar al abogado a ver si le orienta la respuesta, si está nervioso y está temblando, o si al revés es un profesional de la testimonial y está tranquilo y tal, porque los hay todos. Bueno, en estas circunstancias tú eres el juez y tomas en cuenta todo eso y revisas tus vídeos, como dicen los españoles, que está bien, vídeo, no video, en fin, y llegas a la conclusión de que efectivamente estos testigos mintieron y que estos otros dijeron la verdad y dictas tu sentencia, ¿no? Con base en toda esa experiencia que tú tuviste presenciando el juicio, estando en las audiencias, que ahora es una obligación del juez. Y llega a un tribunal colegiado y te dice, apreciaste mal los hechos. Donde 3 magistrados jamás participaron en el juicio, lo único que tienes es un expediente, supongo yo que también las grabaciones. ¿Cómo te sientes? Digo, estamos hablando de la hipótesis porque hoy todavía no ocurre. Frustrada porque incluso me ha pasado cuando hago entonces, el ya examen. Ocurrió. Me ha pasado que hago un examen en conciencia, hago un estudio puntual del expediente. Ahora me mandarían 5 CDs para ver en qué minuto o en qué parte del proceso sucedió algo, y además lo presencié como juez.
pues me sentiría totalmente fracasada, rebasada y triste, porque yo tuve de primera mano toda la información, porque yo tuve las documentales y porque yo, cuando un testigo me dice mentiras y me dices que yo no pude haber despedido al trabajador porque yo estaba en una asamblea de mi comité y yo le digo, fíjate que hay una prueba aquí que quiero que la veas, donde dice que tú no asististe a esa audiencia de comité y que tú estabas quién sabe dónde. En ese momento me va a hacer algo, alguna cara, me descubrieron, chin, yo lo voy a observar y yo lo voy a plasmar en mi resolución. Y si alguien de fuera, externo, que no estuvo durante todo el proceso con la inmediatez, me va a decir que estuve mal, pues me voy a sentir mal. ¿Limitarías el juicio de amparo en ese sentido? Decirle a un colegiado o a un juez de distrito, oye, no te puedes meter en la apreciación de los hechos que hizo el juez, porque esa es su facultad exclusiva. No puedes corregirle una mala interpretación del derecho, el haber violado una disposición en el procedimiento, pero no puedes meterte en la apreciación de los hechos. Digamos, esta era la idea original, y no estoy hablando de la reforma actual, sino de toda la vida. De toda la vida. Pero también las juntas de conciliación y arbitraje de repente cometían unas barbaridades que yo creo que el Poder Judicial no podía quedarse sin corregirlas. Es cierto, cuando el Poder Judicial me da un revés y tuvo la razón, porque yo aprecié mal una prueba, bueno, hasta vergüenza me da, cumplo inmediatamente y digo, efectivamente me equivoqué en esto. Pero otras veces he apreciado de primera mano y en el cumplimiento pongo alguna pequeña apreciación, hasta me pueden haber multado alguna vez y ya después cumplo, ¿no? Pero sí hay que generar un poco de conciencia también en el revisor, que es el que tiene la sartén por el mango, tienes que hacer lo que te dicen, si no te multan, te destituyen, te inejecutan, pero sí hay que hacerle valer que mira, yo lo aprecié por esto, pero no obstante esto, vamos a hacerlo así, ¿no? Y no me han multado todavía hasta la fecha. Bueno, yo creo que alguna de esas multas podrás pagarla con gusto. Ponerle en un marco y presumirla porque evidentemente no estarías de acuerdo con ello, ¿no? Y es parte del sistema. El tema es infinito, ¿no? En una charla de estas, que es magistral, desde luego, por tu presencia y por tus comentarios, pero no podemos agotarlo. Pero se me ocurre una pregunta ya hacia el final de esta plática. ¿Tenemos remedio? Y cuando digo tenemos remedio, estoy hablando de los jueces, pero estoy hablando de los litigantes, estoy hablando de todo un sistema, estoy hablando de ese torneo de mentiras al que se refería el magistrado Esquinca Muñoz. O sea, tú vislumbras en un futuro no demasiado lejano una práctica más honesta, más decente, más de buen estilo de abogados, de jueces, de todos los operadores jurídicos? Yo te diría que sí. Tengo fe en la reforma laboral. Tengo fe en una mejor alineación de juzgadores que estarán bien pagados, que serán independientes, que manejarán un proceso oral. Es cierto que las 9 vistas previas en la fase escrita del juicio oral laboral no es lo mejor, pero yo creo que todas las leyes son perfectibles. En España hicieron un cambio de migración a juicios orales hace 30 años, han hecho 40 reformas. En Chile hicieron reformas durante 5 años en lo que se fueron adaptando. México tendría que hacer también sus reformas. Están haciendo a los juicios orales. Me gustarían de una audiencia, como lo tenemos en Valencia, en España, en Madrid, o de 2 audiencias, como lo tiene Chile, muy funcional en Uruguay. ¿Cuánto tiempo? Pero no es todo, ¿eh? Necesitamos que se eduquen también los litigantes. No pueden llegar a hablar 36 horas. No. No, o sea, tú tienes que citar el video exactamente y como juzgador dictar la sentencia en ese momento. Los litigantes tienen que aprender a ser breves como en España, como en Chile, como en Uruguay, como en Venezuela, donde ya llevan juicios orales. Los representantes de los trabajadores también. Recuerden que hay un 685 ter que dice que cuando el juzgador observa que hay un mal patrocinio, le dice a alguna de las partes, cambia a tu abogado, es malo. Sí creo, sí confío y creo que vamos para bien. Pues ojalá yo comparto en parte tu opinión, no del todo, soy un poco más escéptico, pero quiero creer en lo que tú crees y quiero pues que antes de despedirnos de la práctica jurídica, en mi caso igual no me falta tanto, no lo sé, pero quisiera alcanzar a ver un mejor litigio, una mejor práctica. Y en ese sentido, efectivamente, creo que la reforma va bien, pero
creo que la gran parte está del lado del Poder Judicial. Tú eres hijo de don Néstor de Buen. Tú eres un abogado de estirpe y un litigante decente, que he visto 37 años que tengo de juzgador en mi vida profesional, litigando con decencia, con la búsqueda de la verdad. Y creo que como tú hay otros. Y como tú hay juzgadores también muy honestos. Estoy segura de que lo lograremos. Ten fe. No, pues muchas gracias. Concluimos de esta manera esta muy grata plática, abriendo pues un tema, porque no podemos pensar que se haya concluido en media hora, poco más o menos, que tenemos de platicar. Es un tema, parte de la argumentación jurídica, esta nueva idea de la argumentación que está evolucionando, que está apenas llegando a la discusión en nuestro país y que tiene que ver mucho con el tema de la búsqueda, del hallazgo de la verdad. Muchas gracias, Rosario, ha sido un placer platicar contigo. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias por invitarme. Al menos para mí ha sido una plática sumamente interesante, muy valiosa. Yo he aprendido mucho, espero que ustedes también. Hay temas fundamentales en este proceso del conocimiento de la verdad, la cuestión de las presunciones y las cargas probatorias, el no tratar igual, ya no solo digamos al trabajador y al empleador, sino a los distintos empleadores, de acuerdo a sus posibilidades, y también este tema complicado de en qué ocasiones podría el Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, corregirle la plana al juez de primera instancia, siendo él el que ha estado presente a lo largo del procedimiento laboral. Hay muchos temas que no podemos resumir en unas cuantas palabras, pero que estoy seguro ustedes habrán apreciado. No olviden suscribirse a nuestro canal y estar pendientes de los contenidos de BMA TV.